Vamos a empezar la clase. Les voy a poner primero un video para que vean algunas generalidades acerca del electrocardiograma y en base a eso les voy a explicar cuáles son los eventos eléctricos que suceden. ¿Sí? Vamos a compartir acá, sonido, muy bien. Y aquí, muy bien. No sé si pueden ver el video, ¿sí lo ven? Sí, Sí, se ve. doctor. Muy bien, correcto. Empezamos entonces. Gráfico de la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma es el registro ¿Pueden gráfico escuchar de la actividad ustedes? eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de Sí, doctor. deflexiones tanto positivas como negativas en relación a un gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica. Cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico. Este puede ser en forma de ondas, segmentos e intervalos. La línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativo. Una onda se define como una deflexión ya sea positiva o negativa a partir de la línea isoeléctrica. Un segmento se define como la línea isoeléctrica entre dos ondas dentro de un mismo latido. Y un intervalo se define como el complejo de una o más ondas con un segmento. Para comprender la nomenclatura de las ondas, segmentos e intervalos, utilizaremos como ejemplo un registro eléctrico de un latido en derivación de 2. Debemos de comprender la estandarización del registro o papel del electrocardiograma para conocer los límites de todos los eventos eléctricos. El papel avanza a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. El voltaje se calibra al inicio con un registro de 1 milivolt, lo cual son 10 cuadros pequeños. Cuando el papel avanza a 25 milímetros por segundo y el voltaje de un cuadro pequeño es de 0.1 milivolt, esto se denomina unidad de Sachsman. Por lo cual, la duración de un cuadro pequeño es de 0.04 segundos y de un cuadro grande es de 0.20 segundos. En relación a las ondas, aquí podemos observar a partir de la línea isoeléctrica que la primera deflexión es positiva, denominada onda P, la cual corresponde al periodo de despolarización auricular. La primera mitad de la onda P corresponde a la actividad de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Debe ser una onda redondeada con un voltaje menor a los 3 cuadros pequeños o 0.3 milivolts. Cuando esta es mayor a los 0.3 milivolts se correlaciona con un crecimiento de la aurícula derecha. Cuando la morfología de la onda P no es redondeada sino mellada o en forma de M, se correlaciona al crecimiento de la aurícula izquierda y esto a su vez a enfermedad de la válvula mitral. La siguiente deflexión ocurre hacia abajo o negativa, luego hacia arriba o positiva y de nuevo hacia abajo o negativa, siendo más negativa que la primera. Este conjunto de ondas se denomina complejo QRS, siendo la primera deflexión negativa la onda Q, correspondiente a la despolarización del septum interventricular. La positiva se denomina onda R, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo, y la última negativa se denomina onda S, correspondiente a la despolarización del ventrículo derecho. En muchas ocasiones la onda Q no se encuentra visible ya que la fuerza eléctrica del ventrículo izquierdo vence por principio de vectores a las fuerzas del septum. Cuando la onda Q es mayor a un cuadro de duración o 0.04 segundos y de amplitud mayor a los 2/3 de todo el complejo QRS, se consideran ondas Q patológicas que se encuentran en casos de necrosis miocárdica o cicatriz. La amplitud de la onda R es variable dependiendo de muchos factores como la complexión del paciente, el nivel de albúmina sérico, la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, un taponamiento cardíaco o hipotiroidismo. La onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho, la cual es de menor voltaje que la onda R por tener menor masa muscular que el ventrículo izquierdo. La duración de estas ondas se realiza con el complejo QRS completo, que debe medir entre 0.08 y 0.12 segundos. Cuando se encuentra con una duración mayor, se denomina QRS ensanchado y generalmente se encuentra asociado a bloqueos de rama tanto izquierda como derecha, así como en hipercalemia, hipotermia o hipertrofia ventricular izquierda o derecha. En casos en que aparezca una segunda deflexión positiva, se denomina R'. Por último, aparece una deflexión positiva denominada onda T
y en ocasiones se pudiera presentar otra onda positiva después de la onda T llamada onda U. La onda T corresponde a la repolarización ventricular, que es un fenómeno necesario para que pueda producirse una nueva despolarización. La onda T debe ser positiva, con amplitud menor a los 10 cuadros pequeños o 1 milivolt, y las alteraciones de la onda T pueden presentar una onda negativa, aplanada o bifásica. Antes se pensaba que la repolarización auricular no se observaba por estar escondida tras el complejo QRS, pero la realidad es que es un evento eléctrico de muy poco voltaje que no puede manifestarse a esta calibración, ya que en los casos de disociación auriculoventricular, donde la onda P se encuentra aislada del complejo QRS, no se observa, y aún así es indispensable que suceda para permitir eléctricamente una nueva despolarización auricular. En relación a los segmentos, el primero que ocurre se encuentra entre la onda P y el complejo QRS, el cual es correspondiente al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular. Este es el segmento PR. Por ser un segmento debe ser isoeléctrico, pero sus alteraciones en relación al voltaje ocurren cuando este es mayor a un cuadro pequeño o 0.1 milivolt. Cuando este presenta un supradesnivel, puede ser un dato electrocardiográfico visto en el infarto de la aurícula derecha. Para el estudio de la cardiopatía isquémica. Las variaciones normales del voltaje del segmento ST pueden ser de hasta un cuadro pequeño o 0.1 milivolt, ya que cuando este se encuentra con supradesnivel o infradesnivel, se encuentra asociado a isquemia miocárdica o en ocasiones a infarto subepicárdico o subendocárdico. Las características electrocardiográficas a más detalle de la cardiopatía isquémica serán revisadas en otro video. El primer intervalo, que incluye a la onda P y al segmento PR, se denomina intervalo PR, que es de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular. Este debe medir de 0.10 a 0.20 segundos. Cuando es de menor duración, se encuentra asociado a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. Y cuando se encuentra prolongado, es por una disociación auriculoventricular, el cual tiene que determinarse a mayor detalle. Se recomienda ver el video de electrocardiografía de arritmias para estudiar a detalle los bloqueos o las disociaciones auriculoventricular. El otro intervalo presente inicia en la onda Q hasta el final de la onda T, llamado intervalo QT. Este intervalo marca la duración eléctrica de la sístole ventricular tanto en su despolarización como en su repolarización. La duración de este intervalo varía porque es dependiente de la frecuencia cardíaca, siendo de menor duración si hay una mayor frecuencia cardíaca y de mayor duración si hay una menor frecuencia cardíaca. Para poder ajustar o corregir el intervalo QT a la frecuencia cardíaca, se utilizan fórmulas dependientes de la frecuencia cardíaca que nos dan un número llamado QT corregido. La fórmula más utilizada es la fórmula de Bassett, que nos indica que el QT corregido es igual a la frecuencia cardíaca sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medida en milisegundos. La duración del intervalo QT en varones es de 430 a 450 milisegundos y en mujeres entre 451 y 470 milisegundos. Tanto la prolongación como el acortamiento del QT se ha asociado a la presencia de arritmias letales por efectos de algunos fármacos, así como en el síndrome de QT prolongado o corto y alteraciones del calcio sérico. Ahora que hemos revisado cada uno de los eventos eléctricos de un electrocardiograma, hay que saber que cada derivación puede tener excepciones o variaciones al no manifestar de la misma manera todos los registros, por lo cual se recomienda siempre tener esos factores en cuenta al momento de revisar las 12 derivaciones de un electrocardiograma estándar. Muy bien, chicos. Entonces hemos visto en el video las cosas elementales de manera rápida acerca de algunas de las ondas, que es más o menos lo que ya hemos visto en la clase teórica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora en el taller va a ser tratar de entender un poco mejor cómo se dan estos eventos eléctricos importantes para entender mejor lo que acabamos de ver en el video. Primero tenemos que entender que, como ya les había dicho yo en la teoría, normalmente la célula tiene una carga positiva hacia afuera y hacia adentro una carga negativa. Esto último debido a la diferencial de concentraciones de cationes y aniones hacia afuera y hacia adentro, ¿correcto?
Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros ponemos un electrodo en una superficie de la célula? Porque obviamente no lo podemos poner en el interior de la célula, pues nosotros hallamos el diferencial, ¿no? Lo que está adentro menos lo que está afuera. Y uno podría, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no lo que está adentro menos lo que está afuera? Bueno, por convención se ha establecido que cuando hablamos del voltaje determinado por un electrodo, es el voltaje de adentro menos lo de afuera. Por eso habitualmente cuando determinamos el voltaje decimos que este es negativo y decimos menos 90 milivoltios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una célula cardíaca en reposo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros ponemos dos electrodos? Cuando ponemos dos electrodos, ¿no? Dos electrodos, estamos poniendo automáticamente en dos zonas los electrodos, los voltajes. ¿Qué hacemos cuando esto lo colocamos a una máquina electrocardiográfica? Lo que hace es restar, ¿no? Los dos voltajes encontrados hacia afuera y te da un voltaje total o resultante, ¿no? Que es el que por lo menos acá pueden ver aquí, ¿sí? En este caso, como miren ustedes, el potencial de acción empieza su despolarización porque ha cambiado. Ustedes saben que cuando la célula está en reposo es negativo hacia adentro y positivo hacia afuera. Pues cuando ejercemos una despolarización mediante todas las fases que hemos anteriormente mencionado, lo que estamos haciendo es cambiar la polaridad de adentro y afuera de la célula, volviéndolo más negativo o más positivo, dependiendo de lo que queremos lograr con ese evento eléctrico. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en este caso, aquí se ha formado una despolarización en el punto A que va hacia un solo sentido, como sucede habitualmente en el cardiomiocito, ¿no? Y eso pues genera que, por ejemplo, la lectura del electrocardiograma en este punto sea negativo y en este punto sea positivo, ¿no? Y que además es identificado por los polos positivos y negativos de este sensor, ¿no? Cómo encuentra que la zona, que lo positivo, miren, que lo negativo se encuentra con lo negativo y lo positivo con lo positivo, lo que la onda se va hacia arriba de la zona isoeléctrica, ¿no? Cuando, repito otra vez, cuando el electrodo positivo o negativo van en ese sentido, del mismo sentido del signo, ¿no? La onda se torna positiva. Y más bien cuando todo se torna negativo, miren ustedes, siendo este electrodo positivo, la onda se vuelve negativa otra vez. Y así viceversa, la repolarización, en este caso cuando tenemos, por ejemplo, acá una despolarización a partir de aquí, ¿no? Y empieza para este sentido para allá, vemos que se torna más bien negativa, ¿no? Entonces, se llamará despolarización cuando el evento genera, por ejemplo, que el voltaje sea cada vez menos negativo, y repolarización cuando se vuelve otra vez negativo, ¿no? Entonces, ¿qué son las derivadas? Las derivadas son llevar esto que hemos hablado de los electrodos a la práctica en el cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, como ya les había dicho en la clase, somos una fuente rica en agua y por lo tanto somos transportadores de electrones y conductores de muy buena electricidad, ¿no? Tanto es así que nosotros agarramos un cable pelado y seguramente que moriremos electrocutados porque somos muy buenos conductores de la conductancia eléctrica. Entonces, lo mismo que yo acabo de decirles que hacemos en una célula, lo podemos hacer en los miembros superiores e inferiores. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y sumamos o restamos, mejor dicho, los voltajes determinados por el brazo derecho y el brazo izquierdo, y la resta me va a salir más o menos un puntaje de más 5 voltios, milivoltios, o sea, una carga positiva. Puedo agarrar la resta entre el miembro inferior izquierdo y el miembro superior derecho, ¿no? Y también me sale otra derivada con más 1.2 milivoltios, ¿no? Puedo agarrar el voltaje del miembro superior izquierdo menos el miembro inferior izquierdo y entonces me sale otra, perdón, al, otra derivada que sale también positiva, ¿no? Entonces, esas se llaman las derivadas bipolares. ¿Por qué? Porque yo agarro un polo en un brazo y en otro brazo o el miembro inferior. Entonces, bipolares. Fíjense ustedes que estas derivadas ven al corazón visto desde un plano vertical, ¿no? Visto desde un plano vertical.
Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, sigo poniendo igual los electrodos en los miembros superiores e inferiores, pero esta vez no tomo el segundo electrodo como al otro miembro, ya sea al otro miembro superior o al miembro inferior, sino lo tomo desde el centro, un punto neutro? Entonces, cuando hago eso, esas se llaman las derivadas unipolares, ¿no? Miren ustedes, acá estamos cogiendo cada miembro, pero nuestro punto con el que lo vamos a comparar es el punto neutro o cero. De tal manera que aquí, pues, se encuentran resistencias en uno, en otro y en otro lado. Y lo mismo podemos hacer, pero esta vez ya no desde los miembros, sino un punto mucho más cercano, ¿no? Un punto más cercano hacia lo que es el corazón. Y esas son las derivadas precordiales, ¿no? Que son estas que ustedes pueden ver acá, que son 6. Entonces, en total tenemos 3 acá y 6 acá, 12 derivadas que nosotros podemos observar al corazón. Es como verlo de distintos puntos de vista, de distintos planos o imágenes, tal y como lo habíamos visto, ¿no? Ahora, ¿cómo es así que se dibujan estas líneas del plano electrocardiograma, ¿no? Se dibuja a partir de que cuando el corazón se despolariza, ¿ya? Observen ustedes que cuando el corazón está en reposo, ya les he dicho que es positivo hacia afuera y negativo hacia adentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Que la despolarización hace que afuera sea negativo y adentro sea positivo, o sea, cambia totalmente el voltaje, ¿no? Acuérdense ustedes que la despolarización de la fibra miocárdica en la fase rápida, en la fase 1, pues en la fase 0, pues llevaba el voltaje de unos 90 milivoltios a más 25 milivoltios, ¿se acuerdan ustedes? Entonces lo volvía completamente positivo. Entonces, eso hace que se despolarice pues el miocardio. Ahora, el miocardio, como sigue una secuencia de despolarización desde el nódulo sinusal hasta la última fibra miocárdica, que entenderán ustedes que todo el miocardio no se despolariza a la vez, sino que tiene todo pasa en una orden de tiempo. Vamos a empezar diciendo que toda esa consecución de eventos, de cambios de voltaje, crea una serie de vectores. ¿Por qué? Porque el viaje de resistencias o el viaje de cambio de voltajes tiene una fuerza direccionada, ¿no? Hacia dónde se va. Y todos esos vectores generan un vector que se llama el vector resultante. Este vector resultante tiene la orientación de estar de delante hacia atrás, de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ¿no? Y de abajo hacia arriba. ¿Ok? Perdón, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, miren, este es el vector resultante. Normalmente el corazón cuando se despolariza, pues hacemos más énfasis en el ventrículo, porque en teoría es el ventrículo el que realmente ejerce las fuerzas del bombeo cardíaco. Sin embargo, esto es errado porque hay que tratar de ver todos los aspectos eléctricos que suceden. Entonces, por ejemplo, miren, en este vector resultante nosotros vemos que la despolarización ha empezado en el tabique interventricular, que se continúa hacia las caras endocárdicas y luego poco a poco se van hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que en el ventrículo, chicos, la despolarización empieza desde adentro y se expande hacia afuera, ¿no? Entonces, tenemos que ver a todos los vectores que son los que producen la despolarización cardíaca. Vamos a empezar con la onda P, que es la que han examinado en el video, la primera parte, en la cual empieza, si ustedes recuerdan, a partir del nódulo sinusal. En el nódulo sinusal, pues, empezaba lo que era el gatillo de despolarización a través del potencial de acción lento. Ustedes saben que los nodos tienen el potencial de acción lento, ¿no? Y a partir de allí se despolarizan a la aurícula derecha primero, luego a la aurícula izquierda y también a la par la despolarización del tabique interauricular, ¿sí? Y tal como ustedes lo pueden ver acá, este es el vector de despolarización, o sea, el sentido hacia donde se dirige la despolarización. Observen ustedes que lo primero que se despolariza es la aurícula derecha, porque obviamente el nódulo sinusal está en la aurícula derecha, y luego se despolariza casi a la par la aurícula izquierda, ¿no? Vean ustedes cómo es. Y eso pues genera, ¿no? Como el electrodo está en este punto, entonces
el vector va hacia el electrodo. Por lo tanto, ¿cómo lo detecta la máquina? Como positivo. Por eso es que ustedes pueden ver que primero sale como una onda positiva. El siguiente es probablemente el elemento más importante, que es el que tenemos que analizar, que es el complejo QRS. Y este nace de 3 vectores, en realidad de más, pero para manera fácil nosotros hemos resumido a los vectores de despolarización del QRS en 3. El primer vector que despolariza el vector septal, que es la despolarización que inicia en el tabique interventricular. ¿Por qué en el tabique interventricular? Porque en el tabique interventricular, doctores, está el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda y la rama común. Ustedes se acordarán de que la despolarización proviene del nódulo sinusal, tractos internodales, nódulo aurículo ventricular, y aquí le hace una pausa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y después de esa pausa, pues lo que sucede es que ya pasa a través del haz de His. ¿El haz de His dónde está? Está en el tabique el tabique interventricular, ¿no? Por eso el primero en despolarizarse es el tabique interventricular. No solo eso, sino que siendo que está más orientado hacia la izquierda, la región que se despolariza primero es el lado izquierdo del tabique interventricular y se dirige hacia el lado derecho. Por eso es que tiene esta orientación el vector. Luego de eso, lo que tenemos es el llamado vector principal, y ese vector principal es la despolarización simultánea del ventrículo izquierdo y derecho que se dirige a la izquierda y debajo a predominio del izquierdo. O sea, tenemos la despolarización de los ventrículos en la cara interna. O sea, cuando como yo sé las capas del corazón, es el endocardio, el miocardio y el pericardio. Entonces, por lo tanto, lo primero que se despolariza, chicos, es el endocardio, la capa de acá, la capa más interna que tiene contacto con la sangre. En específico, el lado izquierdo. Y luego el lado derecho. Es el primero del lado izquierdo. Por eso es que el vector resultante es un vector grande, largo, que va a predominio del lado izquierdo, porque es el lado izquierdo el que mayor actividad eléctrica va a tener, porque obviamente tiene mayor masa muscular, por lo tanto es el que más predomina. Y finalmente el vector 3 o vector basal, que despolariza las bases de ambos ventrículos, ¿no? Las regiones basales de ambos ventrículos. Importante a conocer, ¿sí? Muy bien, entonces ese es un vector mucho más pequeño, que lleva a la despolarización de la región posterior. Por eso ustedes pueden ver que el vector se va hacia atrás y pues clásicamente lo que sucede es que aquí, más bien si el electrodo se encuentra para acá, el vector suele ser negativo. ¿Ven? Aquí es negativo, acá negativo y aquí más positivo porque el electrodo idealmente están a esta altura, ¿no? A no ser que el electrodo esté para este lado. Si el electrodo estuviera para este lado, miren, el vector lo vería para él y más bien aquí sería positivo. ¿Por qué les digo eso? Porque ahí con esto ustedes van a entender por qué en algunas derivadas algunas ondas son positivas y algunas ondas son negativas. ¿Ya? Bien, entonces ahí tienen. Ahora, uno diría, bueno, doctor, ¿y la repolarización? La repolarización es el proceso mediante el cual la negatividad de la cara lateral, de la parte externa de la célula se vuelve otra vez positivo, ¿no? Y vuelve a la normalidad. Y sí, es cierto, pero uno podría decir, bueno, doctor, si lo último que se despolariza es el epicardio, ¿no? Porque ustedes han visto que primero se despolariza el endocardio y luego el epicardio, uno puede decir, bueno, entonces lo primero que se repolariza otra vez es a partir de donde terminó, o sea, del epicardio, ¿cierto? Y no, incorrecto, ¿no? Incorrecto. Lo primero que se repolariza, chicos, es lo primero que se despolarizó. Es decir, el endocardio. Por eso es que el vector resultante de la repolarización tiene, por lo tanto, un sentido de atrás hacia adelante, como ustedes pueden ver allí. ¿Y eso qué genera? Que, por lo tanto, el electrocardiograma dibuja a la onda T, que es la repolarización del ventrículo, como una onda positiva o negativa. ¿Cómo es la onda T? ¿Positiva o negativa? A ver, en la teoría, ¿qué les dije? ¿La onda T es positiva o negativa? Positiva. Positiva.
Positiva, pues claro, ¿no? Positiva, positiva. Uno podría decir, doctor, pero ¿cómo si la despolarización es predominantemente positiva, la onda Q, que es súper alta y positiva, recontra positiva, cómo la onda T no debería ser negativa, ¿no? Al revés, porque se supone que es el evento contrario, pero no, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les dije, la repolarización empieza a partir del endocardio. Así como la despolarización empieza en el endocardio, la repolarización también empieza en el endocardio. ¿Ya? Porque hay algunos que a veces se confunden porque creen que como la última zona despolarizada es el epicardio, o sea, la zona de afuera, creen que a partir de ahí se comienza a repolarizar. No, empieza a partir de donde inició la repolarización. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hemos entendido hasta acá, chicos? ¿Todo claro hasta acá o alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Muy bien, correcto. Entonces, bien, entonces lo que tenemos es ese gráfico tan complicado que para algunos se les hace. Pues yo entiendo, ¿no? Es para algunos muy complicado, pero es súper, en realidad es más amigable de lo que parece. ¿Ya? Esas ondas que ya más o menos les han explicado en el video y que ustedes pueden ver, ¿no? Se van a dar cuenta que primero está la onda P, que representa la despolarización auricular, el QRS, que como yo ya les expliqué, ¿cuántos vectores tiene la despolarización ventricular? 3. 3, muy bien. Entonces, Q, ¿a quién representaría? ¿Qué vector? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctores, ¿me están escuchando? A ver, ¿cuáles son los vectores de la despolarización ventricular? ¿Ven? Les acabo de decir, chicos. El vector principal, el vector basal y septal. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, pregunta, Q, ¿qué vector representa? El del tabique. Septal. El del tabique, claro, correcto. Entonces yo les dije, miren, la mayoría de los electrodos están mirando para acá, para el lado izquierdo y para acá. ¿Hacia dónde se dirige el del tabique? Para el otro lado, ¿cierto? O sea, en contra de donde está el sentido del electrodo, ¿cierto o no cierto? Sí. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿cómo esperen que sea la onda? ¿Negativa o positiva? Negativa. Negativa. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Es negativa o no es negativa? Sí, sí es negativa. ¿Sí o no? Porque miren, está debajo de la línea isoeléctrica. Esta es la línea isoeléctrica del video. ¿No? Muy bien. Ahora, R, ¿a quién representa? A la principal. Al principal. Muy bien, ¿no? Al principal. Miren, el principal se acerca o se aleja del electrodo. El electrodo es la marca roja. ¿Se acerca o se aleja? Se aleja. El punto rojo es el electrodo. Ya, Se entonces, ¿se acerca o se aleja? Se acerca, ¿sí o no? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que sea positivo o que sea negativo? Positivo. 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 Positivo, correcto. ¿Ven? Y ahí está. Ahora, el S, ¿a quién representa? Al basal. El vector basal. Al basal. Miren otra vez. ¿Se acerca o se aleja del electrodo? Se acerca. Se aleja. Muy cerca. Se aleja, claro. Miren. Miren hacia dónde se está yendo. Miren dónde está el electrodo. Se aleja, pues, se aleja. Entonces, ¿cómo es el vector, la onda? Negativa, ¿no? Ahora sí entienden, ¿entienden el por qué? ¿Han entendido? De mi parte sí, doctor. ¿Qué es lo que no han entendido? Otra vez, doctor, por favor. Ya. Miren, la mayoría de los electrodos que se colocan en el EKG, la mayoría de las derivadas están enfocadas al lado izquierdo, la mayoría. Solamente hay 2 que se miran al lado derecho.
Por lo tanto, las otras dos ya las vamos a ver más adelante, que vamos a ver que dibujan algo distinto. Pero la mayoría están enfocadas al lado izquierdo del corazón. Entonces, miren, el primer vector de despolarización es el vector sectal, que empieza del lado izquierdo al lado derecho, porque hemos dicho que primero se despolariza el tabique izquierdo y se va al tabique derecho, ¿ya? El vector 2, el vector principal, representa la despolarización del endocardio y gran parte del ventrículo, pero sobre todo a predominio del ventrículo izquierdo. Por eso mira el vector cómo está, hacia qué sentido. El tercer vector y vector final es el vector que se dirige hacia la región de la despolarización basal de ambos ventrículos, o sea, la base de ambos ventrículos, hacia atrás. Por eso miren hacia dónde se dirige el ventrículo. Entonces, si la mayoría de electrodos están representados por ese punto rojo que ustedes ven ahí, que es el puntero, les pregunto, yo les dije, cada vez que la despolarización se aleje, se acerque a donde está el electrodo, va a ser positivo lo que va a dibujar el electrocardiograma. Cuando la despolarización se aleja del electrodo, la onda va a ser negativa. ¿Me han entendido? Sí, doctor. ¿Sí? Miren, cuando la despolarización se acerca al electrodo, se hace positivo. Cuando la despolarización se aleja del electrodo, se hace negativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tienen el QRS, que es la formación de 3 vectores. ¿Ya? ¿Y por qué dijimos que la onda T es positiva? ¿Por qué dijimos que la onda T es positiva? Porque va por encima de la línea isométrica. Ya, ese es, digamos, el por qué en el dibujo es, pero ¿por qué va en ese sentido? Porque se va a la repolarización. El vector va directo a la repolarización. Ya, ¿qué se repolariza primero? ¿El epicardio o el endocardio? El endocardio. El endocardio. Sí, perdón, correcto, sí, correcto, el endocardio, ¿no? El endocardio, ¿sí? Muy bien, correcto. Listo, entonces vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cómo sucede? Muy bien, entonces ya hemos visto y hemos definido las ondas, ¿no? Hemos definido las ondas, el sentido de las ondas, los parámetros, etc. Bien, esto ya más o menos lo han explicado en el video. El electrocardiograma lo que va a hacer es girar el papel, la roleta de papel, y esta roleta de papel es muy termosensible, ¿no? De tal manera que el electrodo lo que hace es ir pintando el papel, lo va como quemando y generando una línea, ¿no? Que es el electrocardiograma de acuerdo a cómo detecta la actividad eléctrica. Entonces uno programa a que el electrocardiograma pues va rotando el papel a 25 milímetros por segundo. Eso quiere decir que corre 25 milímetros de papel por cada segundo. Esa es la velocidad con la que va a rotar el papel. Y la amplitud significa cuánto se va a mover la aguja hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al voltaje. Entonces uno puede poner la amplitud a 0,5, a 1 o a 2. ¿Qué significa? Que por cada milivoltio que detecte por positivo o negativo, la aguja va a pintar hacia arriba 0,5 o 1 o 2 centímetros de distancia. ¿Entienden? Entonces, habitualmente, muchachos, nosotros programamos el electrocardiograma por defecto a 25 milímetros por segundo, la velocidad de registro, y a una amplitud de 1 centímetro por milímetro por milivoltio. Entonces, si lo programamos así, podemos decir que en el papel, los cuadraditos pequeñitos, y eso lo sabemos porque lo hemos medido, tiene cada milímetro 1 milímetro. Y un cuadrado grande mide 5 milímetros, porque está compuesto por 5 mini cuadraditos, ¿ya? Si hemos programado al EKG para que rote a 25 milímetros por segundo, o sea, 5 de estos totales en un solo segundo, entonces, ¿cuánto de segundo equivale un cuadrado grande? 0.20. ¿Y un cuadrado chiquitito? 0.04. ¿Hasta aquí hemos entendido o nos perdimos?
Profesor, ¿puede repetir, por favor? Ya, otra vez. Si nosotros programamos para que el papel rote a 25 milímetros por segundo, ¿ya? O sea, por cada segundo rote recorra 25 milímetros de papel, ¿ya? Entonces decimos, si hemos hecho de que el cursor se va a mover 1 centímetro por cada milivoltio, entonces decimos, miren, si es 25 milímetros recorre en 1 segundo, significa que por cada cuadrado grande va a recorrer 0,20 segundos. Doctor, ¿cómo sea? Fácil, pues. Yo digo, si 25 milímetros hay en 1 segundo, ¿cuántos segundos habrán en 5 milímetros? Regla de 3 simples. ¿Cuánto me sale? 0,20. Si yo digo, si 25 milímetros hay en 1 segundo, ¿cuánto habrá en 1 milímetro? Entonces, regla de 3 me sale 0,04 segundos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué me va a reflejar? Que por cada cuadradito que se dibuje va a pasar 0,04 segundos de actividad eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una línea se dibuja 1 y 2 cuadraditos, esa línea me está durando, se refleja en un tiempo total de 0,08 segundos, ¿no? Si la línea se dibuja todo de acá a acá, que son 5 cuadraditos, ¿cuánto está equivaliendo? El tiempo. Vamos, chicos, ¿cuánto equivale? 0,20 segundos. 0,20 segundos. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes eso que acaban de hacer lo van a trasladar a las ondas. Ustedes van a medir el tiempo de las ondas y van a medir el tiempo del intervalo y de los segmentos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intervalos y hay segmentos y hay ondas que tienen una medida estándar, normal, que se tiene que medir para saber si está normal o no. Por ejemplo, tienen que el intervalo PR, que es el intervalo formado desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, ¿no? Aquí, todo esto se llama el intervalo PR, que como lo han dicho en el video, representa la funcionabilidad del nodo AB, del nodo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque ustedes pueden darse cuenta que desde la despolarización de la aurícula a la despolarización del ventrículo existe una pausa. Y esa pausa representa, conjuntamente con la despolarización de la aurícula, un evento importante, que es la función del nodo AB. Cuando el nodo AB no funciona bien, un latido se escapa antes de tiempo y genera algo que se llaman extrasístoles, ¿no? Entonces es importante medirlo. ¿Sí? Perdón un momento.
Bien, perdón. Entonces, como les decía, aquí tenemos una serie de elementos importantes a entender, ¿no? Y ahí tenemos el intervalo PR, que debe de medir entre 0,12 a 0,20 segundos en total. Cuando este elemento dura menos, pues estamos hablando de un síndrome de preexcitación, por ejemplo, o si durara mucho más y se prolongara más, estuviéramos hablando de un bloqueo auriculoventricular, que es una patología cuando el bloqueo, el nodo AB, ¿no? Se tarda demasiado en permitir el paso desde la despolarización de la aurícula hasta la despolarización del ventrículo. Cosa que además puede traer inclusive ya problemas porque puede generar en sus grados más severos algo que se llama la disociación auriculoventricular, que es cuando el ventrículo y la aurícula ya laten a la dispar, ¿no? O sea, laten uno por su cuenta y el otro por su cuenta, ¿no? Etcétera. Muy bien. Y luego está lo que es el intervalo QR, que es toda la distancia que mide el complejo QRS, ¿no? Y este complejo QRS debe de medir aproximadamente menos de 0,12 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque la despolarización del ventrículo es sumamente rápido, ¿no? Es sumamente rápido. Cuando dura más es porque algo está pasando, hay un bloqueo, ¿no? En las ramas de las de His, hay una zona que está generando un infarto antiguo, etcétera, ¿no? Que está condicionando que la electricidad no pase pues de manera adecuada, ¿no? El segundo tramo que tenemos es el segmento ST, que es desde el inicio de la onda S hasta el inicio de hasta el final de la onda T, ¿no? Es el intervalo QT, ¿no? Perdón, desde el inicio de Q hasta el final de T, que, como les digo, ayuda a saber cuánto es lo que dura todo el periodo de despolarización y repolarización del ventrículo. O sea, mide en tiempo cuánto dura todo el evento del ventrículo, ¿no? Y aquí, particularmente es importante denotar el llamado segmento ST. El llamado segmento ST es un segmento corto que habla desde al final de la onda S hasta el inicio de la onda T. Y aquí más importante que saber cuánto dura, es más importante saber si está por arriba o por debajo de la línea isoeléctrica, porque cuando está por arriba o por debajo habla de signos indirectos de infarto agudo del miocardio. Generalmente este segmento, como ya lo hemos visto en el video, es sumamente importante para el entendimiento de, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, ¿no? Y la onda T, que ya la hemos visto, que es positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque va en sentido en contra a lo que suele tener más bien la despolarización, ¿no? Y entonces resulta que hasta aquí yo podría decir que esto es normal, pero me doy cuenta que tomo un electrocardiograma y miren con lo que me encuentro. Me encuentro que, ojo, que esto es un electrocardiograma, o sea, estas son las ondas QRS y T y la onda P del mismo paciente al mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo segundo, ¿no? Porque, ¿qué hemos hecho acá? Es como mostrar un espejo de lo que ha visto cada cámara del electro, ¿no? Se ha agarrado, ha visto la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, la derivada ABR, ABL, ABF y las 6 derivadas precordiales. Y entonces resulta que en vez de encontrar algo muy parecido entre las 6, yo encuentro que en algunas más bien es muy diferente, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, ahí hay algo llamativo. Miren ustedes el ABR. Quiero que vean el ABR. En el ABR, como ustedes pueden darse cuenta, P es negativo, T es negativo, y aquí el R pareciera como que en verdad el R parece prácticamente casi negativo. ¿Alguien me dice por qué? Acuérdense que el ABR es este que está acá, es esta derivada, donde yo tengo que mide el electrodo del brazo derecho hacia el punto medio. A ver, ¿quién me dice por qué? En base a lo que les había explicado ya. A ver, despierten.
Doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué en la derivada ABR, miren la derivada ABR, la onda T es negativa, la onda P es negativa y el R también prácticamente? ¿Por qué? Porque estamos alejados del electrodo. ¿Por qué qué? Porque está más alejado del electrodo. El electrodo en ABR está en el brazo derecho, ¿no? En el brazo derecho. Está más o menos bien tu respuesta, pero falta un poquito mejor justificarla. A ver, ¿por qué es? Doctor, ¿será porque en la despolarización ha habido una, como dice la compañera, ha sido, al momento de la despolarización se ha alejado, pero eso ya es, indicaría una patología? Ya, es porque ¿se acuerdan que yo les dije que la mayoría de derivadas estaban orientadas hacia la izquierda? Y por lo tanto, las ondas más grandes, ¿no? Las encontraban, por ejemplo, siempre que la despolarización se acerca al electrodo, se hace positivo, y si la despolarización se aleja del electrodo, se hace negativo. Entonces, ¿qué pasa en ABR? En ABR, como el electrodo está alejándose de esa misma, ¿no? Es negativa. ¿Por qué? Porque ABR lo mira el corazón desde el otro lado, al revés, ¿no? Lo mira desde la derecha. Y por lo tanto, mirarlo desde la derecha es como un espejo, tú lo ves todo al revés. La onda T, que debería de ser más bien positiva, se ve negativa. La onda P, que también debería de ser positiva, se ve negativa, y ahí se ve prácticamente una amplia amplitud de la onda R, pero a esa vez negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ABR es como la derivada que mira el corazón de por detrás, lo mira al revés. Por eso es que es normal en esta derivada el encontrar la onda T invertida y el onda R más bien así picuda hacia abajo, que en realidad más que la onda R es una onda Q, ¿no? O sea, así. Miren, otro ejemplo bien importante o que refleja mejor que todo depende de cómo lo ven al corazón es la derivada B2. Porque la derivada B2 está casi en el centro del pecho, por lo tanto no ve más ni a la izquierda ni a la derecha. Miren, acá está. B2. Lo ve casi en el centro. Por lo tanto, ¿cómo ve el complejo QRS-B2? Lo ve casi igual hacia arriba, igual hacia abajo. ¿Por qué? Porque no se aleja ni se acerca tanto del electrodo, ¿no? Mientras más izquierda esté, más positivo se vuelve, miren. Mientras más a la derecha se vaya, más negativo se vuelve. Por eso ABR aquí se ve más hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, miren, acá está. Así este es un electrocardiograma normal. Quiero que vean acá, esta es la derivada 1, la 2, la 3, ABR, ABL, ABF, y estas son las 6 precordiales. Y nosotros siempre hacemos una que le llamamos el D2 largo, que es este mismo, pero dejamos que corra bastante, ¿no? O sea, que corra todo este tiempo acá. Entonces, miren, acá, por ejemplo, está viendo, estas son las 3 derivadas que ven al corazón en el plano vertical, ¿no? El ABR, miren, siempre la T negativa, la P negativa y una onda Q pronunciada, ¿no? Y el B2, acuérdense, miren, casi se ve isoeléctrico, igual que el B1, ¿dónde está el B1? Miren, ahí está, ¿ya? Muy bien. Miren B3, que también está casi al centro, prácticamente positivo y negativo casi de la misma longitud. ¿De qué depende? De la orientación del corazón. Depende de la orientación del corazón. ¿Sí? Muy bien. Entonces el corazón tiene sus ejes, pues, ¿no? Tiene sus ejes de acuerdo hacia dónde se dirige el vector. Esos ejes, tienen el eje del corazón representa el vector resultante hacia dónde se va, ¿no? El eje normal del corazón, del vector resultante, va entre los grados de menos 30 hasta más 90. Acuérdense, de menos 30 a más 90. ¿Qué pasa cuando yo tengo el eje a la derecha o a la izquierda? Me estoy hablando de que el corazón
más que estar rotado, ¿no? Implica que hay una alteración en sus cavidades. Porque rotar el corazón hacia la derecha implica que hay, por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo derecho, y rotar hacia la izquierda implica que hay una rotación del ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso es que muchos de los pacientes que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, es decir, hipertensos mal controlados, tienen rotación del eje hacia el eje izquierdo, producto de que aquí hay un aumento de la musculatura y por lo tanto el eje resultante va a tender a jalar más hacia el lado izquierdo porque es mayor la despolarización que se va a generar hacia ese lado. Entonces, para la interpretación adecuada de un electrocardiograma, lo principal, muchachos, es tener que seguir una secuencia adecuada y ordenada. Porque si ustedes no siguen una secuencia adecuada y ordenada, pues es muy probable que terminen confundiéndose y no sepan realmente interpretar el electrocardiograma. En primera instancia, tengo que tener una técnica. En segundo, buscar el ritmo. En tercera, ver cómo está la frecuencia. Luego, ver cómo es el eje QRS. Luego, ver los intervalos. Y luego, ver los segmentos con la onda P y el QRS y el T. Bien, vamos a ver cómo se evalúa cada uno. Miren, lo primero es evaluar el ritmo. Ay, perdón, un momento, disculpen chicos, un momento.
Muy bien, correcto. Entonces vamos ahora a pasar a lo que con respecta a cómo se debe hacer la interpretación del electrocardiograma. Primero que nada, nosotros tenemos que verificar que haya un ritmo sinusal, es decir, que sea el nódulo sinusal el que marque la pauta de despolarización de todo el corazón. ¿Y cómo nosotros sabemos que es el nódulo sinusal el que está marcando la pauta? Ah, ahí están los criterios. Se dice que un ritmo es sinusal cuando siempre hay P antes de cada QRS. O sea, en todo electrocardiograma, lo primero que yo tengo que ver es que antes de cada QRS tiene que haber P. Y que la P siempre tiene que ser positiva, a no ser que estemos viendo la derivada. ¿Qué derivada habíamos dicho? Que es la única en la que yo puedo ver la negativa. La que ve al corazón al revés. ¿Cuál es? A ver. ABR. ABR ve al corazón al revés. Por lo tanto, es la única donde yo puedo ver a P negativa. Todas las demás tienen que verse positivas. En específico, 2, 3 y 1. El intervalo PR tiene que ser mayor a 0,12 segundos. Si nosotros tenemos menos de 0,12 segundos, tenemos un problema en el cual se está excitando al nódulo AB antes de tiempo. Entonces es importante que tiene que haber un intervalo PR de más de 0,12. La frecuencia tiene que ser entre 60 y 100. ¿Por qué? Porque yo sé que el intervalo que el nódulo sinusal tiene que, ¿se acuerdan ustedes qué cosa? Tiene una frecuencia de despolarización entre 60 a 100 despolarizaciones por minuto. Si tiene más de 100 se llama taquicardia sinusal y si tiene menos de 60 se llama bradicardia sinusal. Dentro de los eventos que provocan la taquicardia sinusal, miren ustedes, ahí hay un montón: el esfuerzo, la ansiedad, el dolor, la fiebre, la anemia, el hipotiroidismo, ¿no? La hipovolemia, la bradicardia, el síndrome del seno enfermo, la hipotermia, la cardiopatía isquémica, fármacos y otros, como por ejemplo, otros ritmos, aparte del sinusal, es cuando el nódulo sinusal no ejerce sus funciones. Ahí tengo, por ejemplo, ritmos nodales, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ausencia de onda P, se dice que no hay ritmo sinusal, o sea que el nódulo sinusal no es el que está comandando los latidos. Si el nódulo sinusal no es el que comanda los latidos, ¿cuál puede ser el nodo entonces que está comandándolo? El nódulo auriculoventricular. Muy bien, correcto, ¿no? Con nódulo auriculoventricular. El problema del nodo AB es que el nodo AB se despolariza muy lento, se despolariza 40, 60 por minuto, ¿no? Los ventriculares, los ventriculares es cuando ya ni siquiera el nodo AB funciona. Y ahí más bien es las fibras de Purkinje o las ramas de las de His los que están comandando su propia despolarización, ¿no? Ahí ya prácticamente tenemos una frecuencia más baja, ya menos de 40, ¿no? Ya ahí ya eso prácticamente es indicativo de que el paciente se va a descompensar en cualquier momento, ¿no? Una frecuencia muy, muy bradicárdico implica que en cualquier momento pueden entrar en shock, ¿no? Lo siguiente que hacemos es el cálculo de la frecuencia. Entonces, hay varios métodos para calcular la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. El primer método es el contar cuadritos. Entonces, yo sé que el cuadrito, ¿cuánto valía? ¿Se acuerdan cada cuadrito cuánto valía, chicos? 0,04. 0,04 segundos. Entonces, ¿qué hago? Agarro un QRS y al otro QRS y empiezo a contar. Se supone que cada QRS representa una despolarización ventricular. Entonces, en teoría, yo agarro y mido cuántos cuadraditos de acá a acá y ya sé cuántos segundos durante cuadro y cuadro, ¿no? Entonces, ahí puedo medir cuántos latidos por minuto hay, ¿no? Pero, obviamente, eso es súper tedioso, ¿no? Encima agarro y cuento cuántos números de milímetros existen, divido 1500 entre el número de milímetros, ¿no? Y ahí puedo saberlo. Pero esa técnica obviamente es un poco tediosa. Entonces, por ahí aparecieron el método de la cuenta regresiva, que es que yo, por ejemplo, voy a ver que hay líneas gruesas y líneas delgadas, ¿no? Las líneas gruesas representan el final de un cuadrado grande.
¿sí? Yo agarro un QRS que justo esté en una línea gruesa. Y al siguiente QRS comienzo a contar las líneas gruesas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si está en la primera, la frecuencia cardíaca es 300. Si está en la segunda, 150. Si está en la tercera, 100. Si está en la cuarta, 75. Si está en la quinta, 60. Y si está en la sexta, no, está a 50. Entonces ahí ya ustedes tienen más o menos un promedio de cuánto más o menos tienen, ¿no? Ese es uno de los métodos más fáciles, porque rápidamente te puede decir más o menos cuánto de frecuencia cardíaca está teniendo el paciente solo con el electrocardiograma, ¿no? Y el tercer método es el cálculo de los 3 segundos. Si el papel corre más o menos a 25 milímetros por segundo, en 3 segundos son 75 milímetros. Entonces contamos el QRS, cuántos QRS hay en 75 milímetros multiplicado por 20, y ahí me sale cuánto de frecuencia cardíaca más o menos tiene, ¿no? Esos son los métodos para contar la frecuencia cardíaca. Lo siguiente que tengo que hacer es encontrar el eje. Y el eje se encuentra de acuerdo al grado de polaridad que tenga el paciente, ¿no? El vector resultante, ¿no? El vector resultante. El encontrar el eje es un poquito más difícil. Hay una fórmula, esa se las voy a dejar yo acá indexada, ¿ya? Para que ustedes puedan encontrar el eje. Cuando uno encuentra el eje, ya saben, si el eje está entre 30 a 90, se dice que el eje es normal. Y miren qué es lo que sucede cuando el eje está a la derecha o cuando el eje está a la izquierda, ¿no? Tenemos que la desviación a la derecha es hipertrofia ventricular derecha, sobrecarga de volumen derecho, bloqueo de fascículo posterior. Si hay desviación a la izquierda, estamos hablando de hipertrofia de ventrículo izquierdo, etcétera, ¿no? Miren, ahí están todas las probabilidades de causas de las variaciones del eje. Luego se mide lo que son los intervalos. Ahí el intervalo más importante probablemente es el intervalo QT, ¿no? El intervalo, PR. Que se acuerdan ustedes, yo les dije, habla sobre lo que es la actividad de retraso que genera el nódulo aurículo-ventricular, ¿no? Cuando mide menos de 0,12 segundos se dice síndrome de preexcitación. ¿Por qué? Porque el impulso cardíaco está llegando al ventrículo antes de tiempo. O sea, el nódulo AB no está retrasando el tiempo que debe retrasar. Y cuando más bien hay un QT prolongado, hay un PR prolongado, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular. Por ejemplo aquí, ¿no? Miren ustedes, acá hay onda QRS, QRST, y miren, no hay nada. Y recién hay un QRS. ¿Qué ha pasado ahí? Que el nodo AB no ha dejado pasar el impulso al ventrículo, ¿no? Eso se llama bloqueo auriculoventricular. Cuando ustedes hagan ya fisiopatología y cardio, van a ver, hay bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, bloqueo AB de tercer grado, que requiere pues de inclusive atención por el cardiólogo. El intervalo QT, ¿no? El intervalo QT, que es un intervalo que va desde Q hasta el final de la T, ¿no? Es importante porque nos habla de toda la sístole ventricular, ¿no? Incluye la repolarización como la despolarización, ¿no? Y está muy emparentado, como vimos en el video, con la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, en realidad, para medir el QT hay que hacerlo mediante una fórmula, como es la fórmula de Bassett, ¿no? Que también se lo voy a dejar acá, en la cual se puede medir aproximadamente cuánto es el QT, ¿no? Corregido. Y ahí tienen ustedes las causas de QT largo, QT corto, ¿no? Hipercalemia, hipercalcemia, digitálicos, que es la digoxina, ¿no? La digitoxina, el QT prolongado, la isquemia, la hipocalemia, ¿no? Etcétera. El segmento PR, que es el retraso fisiológico generado por el nodo AB,
Y importante ver si hay supra o infradesnivel. Sobre todo el infradesnivel, o sea que esté por debajo de la línea isoeléctrica más de un cuadradito, se asocia mucho a pericarditis aguda. El segmento ST, que yo les he dicho que es el que más se utiliza para lo que es cardiopatía isquémica, cuando está por encima o por debajo, se puede pensar de una lesión por infarto isquémico, ¿no? Es muy importante para ello. Lo siguiente que vemos es la onda P. Y la onda P, tal y como vieron en el video, nos habla de la despolarización auricular. Y como vimos, el crecimiento de la onda P picuda nos habla del crecimiento de la aurícula derecha. Y cuando se forma como una onda P mellada, o sea, como si fueran dos ondas P juntas, es porque ha crecido la aurícula izquierda. ¿Y por qué? Porque primero se despolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Por eso es que el crecimiento de la aurícula izquierda produce una doble P y más bien el crecimiento de la derecha provoca una P picuda, ¿no? El complejo QRS que se mide el ancho, ¿no? El ancho, ¿cuánto dura? Entonces, acuérdense que cuando tenemos un QRS aumentado de tamaño, ¿no? Es porque tenemos un trastorno de la conducción ventricular. Algo pasa en el ventrículo que se está demorando más en despolarizarse todo el ventrículo. Bloqueo de rama, fármacos, isquemia, sobrecarga, ¿no? Y la onda T que hemos dicho que debe de ser positiva, que es altamente sensible a isquemia. La onda T, como el segmento ST, es muy importante porque es muy sensible a los eventos isquémicos. Ya sea una angina estable, angina inestable, un infarto, son muy importantes, ¿no? La onda T, la T inversa, a no ser que estemos hablando del ABR, generalmente se debe a una isquemia, ¿no? Etcétera. Y siempre vemos también la simetría. Si es simétrica, acuminada y asimétrica, es positiva, es una hipercalemia o sobrecarga diastólica, y si es negativa, es hipocalemia, o sea, baja del potasio, ¿no? Acá están algunas fórmulas para que determinen el eje, y eso lo van a revisar. Eso no es tan importante, eso no le vamos a preguntar mucho ahora, porque eso ya es un poco más complejo, pero sí tienen que saber por lo menos cómo es el proceso de entendimiento del electrocardiograma. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos, ¿alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, doctor. Bueno, si no hay ninguna pregunta, el día de hoy nos vamos a quedar por ahora, el día de hoy aquí. Espero que hayan aprendido, que haya quedado todo claro, ¿no? El electrocardiograma no hay que tenerle miedo, es, como les digo, muy fácil. En todo caso, para mayor lectura, si ustedes, yo les recomiendo dos libros muy buenos. El primero es para entender de cero, así como que el Coquito, que es el Dubin. Es un libro que hemos revisado, creo yo, todos los médicos desde generaciones muy antiguas. De hecho, es un libro blanco y negro, ¿no? Pero es un libro que te dice todo como para Coquito. Y ya si quieren revisar y entender, ser un poco más profuso en electrocardiograma, el Vélez es otro libro muy bueno. Vélez es un libro muy bueno y muy didáctico, muy gráfico, ¿no? De hecho, van a ver ustedes que yo les he sacado muchas imágenes del Vélez para que ustedes puedan entender. Muy bien. Si no hay otras preguntas, chicos, entonces nos quedamos por eso el día de hoy. Muchas gracias.